Piensa en una moneda, girando en el aire. Mientras gira, no es ni cara ni cruz, es una fusión borrosa de ambas posibilidades. Podrías decir que su estado es un 50% de cara y un 50% de cruz, pero eso no captura la magia. La moneda giratoria es una entidad en sí misma, una promesa de un resultado que aún no se ha cumplido. La superposición cuántica es así, pero me elevada a una potencia infinita. La nube del electrón es una sinfonía de todas sus posibles notas tocadas simultáneamente. Está aquí, cerca del núcleo, y también está allá, un poco más lejos. Y también se mueve rápido hacia la izquierda y lento hacia la derecha. Cada posibilidad existe, real y vibrante, dentro de esa neblina de ser. La partícula vive en un limbo de potencialidad, un jardín de senderos que se bifurcan, donde recorre todos los caminos a la vez. Pero entonces, sucede algo que lo cambia todo. Tú decides mirar, decides medir, construyes un detector, envías un fotón de luz para que rebote en el electrón y te diga dónde está. Y en el instante infinitesimal en que tu medición interactúa con esa nube de posibilidades, ocurre el acto más dramático y misterioso de toda la física, el colapso de la función de onda. En un abrir y cerrar de ojos, la niebla se disipa, la sinfonía de posibilidades se detiene bruscamente, dejando sonar una sola nota, clara y definida. El fantasma que acechaba toda la casa se ve obligado a aparecer en un solo lugar, de pie en el salón. La moneda que giraba en el aire cae a la palma de tu mano y revela ser inequívocamente cara. De entre todos los infinitos quizás que componían la existencia del electrón, la realidad, forzada por tu pregunta, elige uno, solo uno. El electrón aparece en un punto concreto, con una velocidad concreta. Ya no es una onda de potencial, es una partícula de hecho. Esta es la esencia de la interpretación de Copenhague, sostiene que la realidad a nivel cuántico es fundamentalmente probabilística. No es que no sepamos el resultado, es que no hay un resultado, hasta que lo creamos con el acto de observar. La observación no es un acto pasivo de registrar lo que ya está ahí, es un acto creativo. Tú, el observador, te conviertes en un participante del drama cósmico. Al preguntar dónde estás, obligas al universo a dar una respuesta, a abandonar su ambigüedad y comprometerse con un estado de ser. Antes de tu pregunta, el universo susurraba en poesía. Después de tu pregunta, habla en prosa. Esta idea es profundamente perturbadora. Sugiere que el mundo objetivo y sólido que percibimos a nuestro alrededor es en su nivel más profundo, una construcción que emerge de un mar de incertidumbre cada vez que interactuamos con él. Sugiere que la luna, como se suele decir, podría no estar realmente allí cuando nadie la mira. No es que desaparezca, sino que su existencia se disuelve de nuevo en una onda de probabilidad. Una vaga promesa de lunaridad, esperando a que una mirada la vuelva a convertir en una roca sólida en el cielo. La naturaleza, en su nivel más fundamental, no es un relojero preciso, sino un jugador indeciso. Y somos nosotros quienes, al mirar las cartas, le obligamos a jugar su mano. Pero esta visión de la realidad, por elegante que fuera matemáticamente, era profundamente extraña. Habría una brecha entre dos mundos, el brumoso y probabilístico reino de lo subatómico, y nuestro mundo cotidiano, el mundo macroscópico de las sillas, las mesas y los gatos, donde las cosas están aquí o allá, pero nunca en ambos lugares a la vez. La interpretación de Copenhague parecía levantar un muro entre estos dos reinos, diciendo que las reglas de uno simplemente no se aplicaban al otro. Y esto, para algunos de los físicos más brillantes de la época, era inaceptable. Si las leyes cuánticas eran las leyes fundamentales del universo, debían aplicarse a todo, desde un electrón hasta un elefante. Y si ese era el caso, las consecuencias eran absurdas. Nadie ilustró este absurdo con más ingenio y crueldad que el físico austríaco Erwin Schrödinger. En 1935, profundamente insatisfecho con la extraña división que proponían Bohr y sus seguidores, concibió uno de los experimentos mentales más famosos y perturbadores de la historia de la ciencia. No se trataba de un experimento real, con aparatos de laboratorio y animales de verdad, sino de una historia, una parábola diseñada para arrastrar la extrañeza del mundo cuántico, a patadas y gritando, a nuestro mundo familiar y sólido. Quería mostrarle a la escuela de Copenhague la conclusión lógica y monstruosa de sus propias ideas.
Imagina, nos pide Schrödinger, una caja de acero, completamente sellada y aislada del mundo exterior. No puedes ver dentro, no puedes oír nada. Dentro de esta caja, colocamos a un gato. Junto al gato, instalamos un dispositivo diabólico. El corazón de este dispositivo es un solo átomo radioactivo. Una partícula inestable con una propiedad muy cuántica. En el transcurso de una hora, tiene un gato. Mente un 50% de probabilidades de desintegrarse y un 50% de posibilidades de permanecer intacto. Su destino, según la interpretación de Copenhague, no está decidido de antemano. Durante esa hora, el átomo existe en una superposición de ambos estados, desintegrado y no desintegrado. Ahora conectamos este átomo a un mecanismo. Si el átomo se desintegra, emite una partícula que activa un contador Geiger. El contador Geiger, al detectar la partícula, libera un martillo. El martillo, al caer, rompe un pequeño frasco que contiene un veneno mortal, como el ácido cianhídrico. Si el átomo no se desintegra, nada de esto sucede. El mecanismo permanece inerte. El gato, por supuesto, no sabe nada de todo esto. Simplemente está en la caja. Sellamos la tapa y ponemos en marcha el cronómetro durante una hora. Cuando la hora ha pasado, antes de que abramos la caja, nos hacemos la pregunta fundamental. ¿Cuál es el estado del gato? Aquí es donde la lógica de Schrödinger nos atrapa. Si aceptamos las reglas de Copenhague, debemos aceptar que el átomo dentro de la caja, al no ser observado, no ha tomado una decisión. Existe en una superposición perfecta de sus dos posibles destinos. Pero el destino del gato está inextricablemente ligado al destino del átomo. Son parte del mismo sistema cuántico aislado. Por lo tanto, si el átomo está en un estado de desintegrado y no desintegrado, entonces el contador Geiger está en un estado de activado y no activado. El martillo está en un estado de caído y no caído. El frasco de veneno está en un estado de roto y no roto. Y por lo tanto, el pobre gato debe estar lógicamente en una superposición de muerto y vivo. Detente y piensa en lo que esto significa. No significa que el gato esté vivo o muerto y simplemente no sabemos cuál. Eso sería ignorancia clásica. La interpretación de Copenhague insiste en algo mucho más profundo y extraño. Afirma que, dentro de esa caja, el gato existe en un estado ontológico borroso, una fusión macabra de vida y muerte, un fantasma y un cuerpo compartiendo el mismo espacio físico, el ronroneo de la vida y el silencio de la muerte sonando en una misma y discordante sinfonía. El gato es una paradoja andante, una contradicción biológica hecha realidad por las leyes de lo muy pequeño. Y entonces, tú, el observador, te acercas y abres la caja. En ese preciso instante, en el momento en que la luz del exterior inunda el interior y tu mirada se posa sobre la escena, el universo se ve obligado a elegir. El acto de tu observación fuerza el colapso de toda la función de onda del sistema. La superposición se rompe, el átomo se resuelve instantáneamente en un estado, desintegrado o no desintegrado. Y en ese mismo instante, el gato se resuelve en un estado correspondiente, o lo encuentras trágicamente muerto o felizmente vivo y probablemente bastante enfadado. Pero justo un instante antes de que abrieras la tapa, era ambas cosas y ninguna. Schrödinger no creía ni por un segundo que un gato pudiera estar realmente vivo y muerto a la vez. Su propósito no era describir la realidad, sino ridiculizar una interpretación de la misma. Su parábola era una flecha envenenada apuntada directamente al corazón de la visión de Copenhague, planteaba la pregunta más incómoda de todas. ¿Dónde termina el mundo cuántico y empieza el nuestro? Es un átomo lo suficientemente pequeño como para estar en superposición, pero un contador Geiger es demasiado grande. ¿Y un grano de polvo, una ameba, un gato? ¿En qué punto exacto de la escala de tamaño se desvanece la extrañeza cuántica y emerge la sólida certeza de nuestra experiencia cotidiana? Este problema de la medición, como se le conoce, es la grieta fundamental en los cimientos de la física cuántica. Una pregunta que Schrödinger abrió con su gato fantasmal y que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de cerrar por completo. La paradoja nos obliga a confrontar la posibilidad de que la realidad que damos por sentada, la realidad de objetos definidos con propiedades definidas, sea solo una ilusión a gran escala, la espuma visible sobre un océano profundo e incomprensible de pura e indeterminada posibilidad.
Si la paradoja de Schrödinger fue una flecha afilada contra la nueva ortodoxia cuántica, la oposición de Albert Einstein fue un asedio en toda regla, una guerra intelectual librada durante décadas por el alma misma de la física. Einstein, el hombre que había escrito las leyes de la gravedad y el espacio-tiempo, el patriarca de la física moderna, simplemente no podía aceptar la dirección que estaba tomando la revolución que él mismo había ayudado a iniciar. Su incomodidad no era solo una cuestión de gusto o de intuición, era una profunda objeción filosófica a la naturaleza misma de la realidad que Bohr y Heisenberg proponían. Para Einstein, el universo era, en su esencia, una entidad racional, comprensible y sobre todo ordenada. Era un mecanismo de relojería de una complejidad inimaginable. Sí, pero un mecanismo al fin y al cabo. Cada efecto tenía una causa y si conociéramos el estado completo del universo en un momento dado, podríamos, en principio, predecir su futuro con absoluta certeza. Su vida entera se había dedicado a descubrir las reglas inmutables, las leyes elegantes y simétricas que gobernaban este cosmos. Y entonces llegó la mecánica cuántica, en su versión de Copenhague, y declaró que, en su nivel más fundamental, el universo no era un reloj, sino una ruleta. Declaró que la aleatoriedad no era un producto de nuestra ignorancia, sino una característica intrínseca de la realidad, cuando un átomo radioactivo se desintegra. La teoría decía que no hay una causa subyacente que determine ese momento preciso. Simplemente sucede, por puro azar. Para Einstein, esto era un anatema. Era como si un novelista escribiera una obra maestra de la literatura, y luego, en el clímax, decidiera el final lanzando una moneda. Era una abdicación de la razón, una rendición a lo incognoscible. Esta frustración la resumió en su frase más famosa y citada, una queja lanzada a los cielos en una carta a su colega Max Born. La teoría produce un buen rendimiento, pero apenas nos acerca más al secreto del viejo. Yo, en cualquier caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. Esta frase, Dios no juega a los dados, se convirtió en el grito de guerra de Einstein en su largo y legendario debate con Niels Bohr. Estos debates no fueron discusiones casuales, sino batallas titánicas de intelecto, que tuvieron lugar en las prestigiosas conferencias Solvay, en Bruselas, donde las mentes más brillantes del planeta se reunían para dar forma al futuro de la ciencia. Imagina la escena, en una sala revestida de madera, llena de pizarras cubiertas de ecuaciones, se sentaban los gigantes. Por un lado, Albert Einstein, con su melena de pelo blanco y sus ojos tristes y sabios, un icono universal de la genialidad, argumentando con una calma obstinada a favor de un universo de causas y efectos. Por otro, Niels Bohr, más nervioso y apasionado, rodeado de sus jóvenes y feroces discípulos como Heisenberg y Pauli, defendiendo una visión del mundo radicalmente nueva, una donde la incertidumbre y la probabilidad eran los ladrillos fundamentales de la existencia.